Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy damos comienzo a la unidad número 5 de la materia y esta unidad se llama bioelectricidad. La van a poder estudiar en el capítulo 17 de nuestro libro guía, que es el Cromer. Y vamos a comenzar a desarrollar la unidad recordando que la materia está constituida por moléculas. Y a su vez las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos están constituidos por tres partículas elementales, por los electrones, por los protones y por los neutrones. Los protones y neutrones están fuertemente unidos entre sí para formar el denso núcleo del átomo. En la figura de la derecha se representa un átomo, la estructura de un átomo, que básicamente consiste de un núcleo que está integrado por protones, que están esquematizados aquí por estas esferas de color rojo, y recordemos que los protones tienen carga positiva, y también integran el núcleo los neutrones que no tienen carga. Y orbitando alrededor de este núcleo, que es muy denso, encontramos a los electrones. Los electrones que en este esquema están representados por estas esferitas de color verde y que sabemos que tienen carga negativa. El núcleo contiene más del 99,95% de la masa del átomo. Es decir, el núcleo tiene una densidad muy alta, pero ocupa una pequeña fracción del volumen total del átomo. En cambio, los electrones, que giran en órbita alrededor del núcleo, representan el 0,05% de la masa restante del átomo y, sin embargo, ocupan la mayor parte del volumen. En esta figura animada observamos al centro, que en el centro se encuentra el núcleo, que es muy denso, en el cual ya vimos que hay neutrones y protones, y a su alrededor se mueven en órbitas los electrones, de modo que estos electrones, si bien es cierto que representan muy poquito de la masa total del átomo, cubren la mayor parte del volumen atómico. Entonces la carga eléctrica es una propiedad básica de las partículas que componen toda la materia. La fuerza eléctrica mantiene unido al átomo debido a la fuerza que existe entre protones que tienen carga positiva y electrones que tienen carga negativa. Es decir, la fuerza eléctrica es la responsable de mantener unido el núcleo y los electrones que integran un átomo. En esta figura tan colorida se muestra la estructura aproximada de un átomo de oxígeno que tiene 8 electrones, aquí se muestran en sus órbitas, y en el núcleo, que es muy denso y que contiene 8 protones y 8 neutrones. Recordemos que esto no es el átomo, es un esquema aproximado en donde se muestra una configuración relativamente cierta de cómo es la estructura de un átomo. Hace un momento dijimos que el núcleo atómico es muy denso y que ocupa poco volumen. Y en cambio los electrones que se mueven en estas órbitas tienen mucho menor masa, pero ocupan la mayor parte del volumen del átomo. Entonces, me parece interesante analizar las longitudes, los diámetros. Por ejemplo, el diámetro del núcleo atómico es de 10 a la menos 15 de metro. Y el diámetro de todo el átomo es de 10 a la menos 10 de metro. Esta cantidad es muy usada y la llamamos Armstrong. Observemos que la relación que hay entre
el diámetro del átomo respecto al diámetro del núcleo, en esa relación hay 5 órdenes de magnitud. Es decir, el núcleo es 100.000 veces más chiquito que todo el átomo. Para tener idea de estos números, para tomar un poco de noción de estos números, hagamos la siguiente comparación. Si se hiciese un dibujo a escala del átomo y representáramos al núcleo del tamaño de un granito de arena, es decir, del orden de 1 milímetro, las órbitas de los electrones exteriores de un átomo serían del tamaño de una cancha de fútbol. Es decir, aproximadamente tendrían un diámetro de 100 metros, lo que mide una cuadra. Es decir, en esta comparación, en estos 5 órdenes de magnitud de diferencia, puedo llegar a representar al núcleo por 1 milímetro y entonces todo el diámetro del átomo sería de 100 metros. Bueno, aquí mostramos una tabla que se corresponde a la tabla 17.1 del Crömer, en donde podemos visualizar los valores de la masa y de la carga de las partículas elementales. Entonces, especialmente el protón, podemos decir que tiene una masa de 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. En cambio, el electrón tiene una masa mucho más chiquita, es de 9,110 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es decir, otra vez aquí hay varios órdenes de magnitud de diferencia. Hay 4 órdenes de magnitud, es decir, es 10.000 veces más chiquita la masa del electrón que la masa del protón. Y respecto a la masa del neutrón, es bastante similar a la del protón. Es de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y en cuanto a la carga, sabemos que la carga del neutrón no existe, no tiene carga. Y la carga del protón es positiva y vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Esta C representa la unidad en que se mide la carga eléctrica y la llamamos coulomb o coulombio. Y el electrón tiene el mismo módulo de carga, es decir, el 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios, pero es negativa. Carga del electrón negativa y tiene el mismo valor que la carga del protón, pero la gran diferencia es que la carga del protón es positiva. Veamos cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas que hasta el momento hemos estudiado en este curso, es decir, las fuerzas de rozamiento, el empuje, la tensión superficial, no son fuerzas fundamentales, porque se pueden analizar en función de fuerzas atómicas. En la actualidad se conocen 4 fuerzas fundamentales, y ellas son la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, que suma los efectos eléctricos y los magnéticos, la fuerza nuclear y la fuerza débil. Estas son las 4 fuerzas que se conocen como fuerzas fundamentales. La fuerza gravitacional es la más importante, puesto que controla el movimiento de los cuerpos celestes. La fuerza electromagnética es la principal fuerza, puesto que determina la estructura de los átomos. Los electrones se mantienen en órbitas alrededor del núcleo debido a la atracción eléctrica que existe entre ellos. En cuanto a la fuerza nuclear, esta fuerza es muy intensa cuando las partículas están muy próximas, pero disminuye rápidamente cuando aumenta la distancia. Por ejemplo, esta fuerza
mantiene unidos a los protones y neutrones cuando están en el núcleo, es decir, cuando tienen una distancia del orden de 10 a la menos 15 de metros, cuando están a la distancia de un fermión. La fuerza débil es de corto alcance y está limitada al núcleo atómico y produce algunas formas de radioactividad. Y la radioactividad consiste en la transformación espontánea del núcleo de un elemento químico en el núcleo de otro elemento. Ahora vamos a empezar a describir cómo son las fuerzas eléctricas que aparecen entre cargas que vamos a suponer puntuales. Antes de comenzar a hablar de esta fuerza, que la describe la ley de Coulomb, vamos a recordar un poco la ecuación que describe la atracción gravitacional entre dos masas. Y ya vamos a ver por qué decidimos hacer este repaso. Habíamos visto que si tenemos dos masas, la masa 1 y la masa 2, sobre ellas aparecen fuerzas que tienden a atraerlas, aparecen fuerzas atractivas. Por ejemplo, sobre la masa 1 aparece esta fuerza que llamo fuerza debido a la carga 2, que aparece en la 1. Y sobre la masa M2 aparece esta, que es la fuerza debido a la 1 y aparece sobre la fuerza 2. Estas dos fuerzas, estos dos vectores, tienen dos características en común. Una de ellas es que el módulo es el mismo y también tienen la misma dirección, que es la recta de acción. Y esa recta de acción está determinada por la línea recta que une ambas masas. Pero tienen en común la magnitud y la dirección, pero lo que tienen diferente es el sentido. En realidad, estas son un par de fuerzas de acción y reacción. Recordemos que el módulo de cada una de estas fuerzas está dado por la siguiente expresión. La fuerza gravitacional es igual al producto de las masas, a la masa 1 multiplicada por la masa 2. Y esto está dividido por la distancia que la separa, pero elevada al cuadrado. R en esta expresión no es ningún radio, sino que es la distancia que existe entre, en este caso, los centros de estas masas. Ese es R. Y la constante de proporcionalidad se llama constante universal de la gravitación y vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado, si es que estamos trabajando en el sistema internacional. Fijémonos, analicemos esto porque yo digo que los módulos de estas dos fuerzas son iguales. Y mire, porque el producto de las masas es conmutativo. Si multiplicamos la masa 1 por la masa 2, el resultado es exactamente el mismo que si yo multiplico la masa 2 por la masa 1. Es decir, eso es lo que determina que los módulos de las dos fuerzas estas sean iguales. Las fuerzas tienen igual módulo. Sin embargo, vectorialmente, si yo escribo estas fuerzas con la flechita arriba, estoy escribiendo vectores, la fuerza que aparece sobre la masa 1 y la fuerza que aparece sobre la masa 2 no son dos vectores idénticos, sino que se diferencian en los sentidos, tienen sentidos opuestos. Pero lo importante es recordar que las fuerzas gravitacionales son siempre atractivas. Una masa tiende a acercarse a la otra y recíprocamente, ¿no? Veamos las similitudes
de la fuerza gravitacional con la ley que me permite calcular las fuerzas eléctricas. Y esa ley ya anticipamos que se llama ley de Coulomb. La expresión de la fuerza eléctrica es esta que está aquí. Esta fuerza es igual al producto de las cargas. Multiplico la carga 1 por la carga 2. Antes multiplicaba la masa 1 por la masa 2. Y ese producto está dividido la distancia elevado al cuadrado, y esta distancia es la que separa las cargas. Es decir, la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta expresión de aquí me permite calcular el módulo. Digamos también que esta constante de proporcionalidad es la constante eléctrica, que si trabajamos en el sistema internacional vale 8,988 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulombio al cuadrado. Es decir, esta constante K es muy cercana al 9. A los fines de los ejercicios que nosotros resolvemos, la vamos a aproximar directamente por 9, por 10 a la 9, newton metro cuadrado dividido coulombio al cuadrado. ¿Y quién es este coulombio al cuadrado? Y mire, es la unidad en la que se mide la carga. La carga eléctrica en el sistema internacional se mide en una unidad que se llama coulomb o coulomb y se representa con la letra C mayúscula. Analicemos las posibles situaciones que pueden darse entre dos cargas. Una posibilidad es que las dos cargas tengan igual signo. Por ejemplo, esta carga es positiva y esta también. Otra posibilidad es que una carga sea negativa y la otra positiva, es decir, que las dos cargas tengan diferentes signos. Volvamos al primer caso. Si las dos cargas tienen igual signo, ya sea que las dos son positivas o que las dos son negativas, las fuerzas eléctricas que aparecen sobre cada una de ellas son fuerzas repulsivas. Es decir, las cargas de igual signo se repelen. Sobre la carga 1 aparece esta fuerza que estoy indicando aquí, y sobre la carga 2 aparece esta otra fuerza. Estas dos fuerzas tienen igual módulo, porque el módulo lo calculo con esta expresión. Tienen igual dirección, y esa dirección es la recta que une esas cargas puntuales. Recordemos que R es la distancia entre las cargas. Pero vectorialmente, el vector fuerza que aparece sobre la carga 1 es opuesto en sentido a la fuerza que aparece sobre la carga 2. Es decir, este vector y este tienen igual módulo, tienen igual dirección, pero tienen sentidos opuestos. Y eso lo escribo de esta manera. Recuerden, cuando escribo la letra con la flechita arriba, estoy hablando de vectores, no de escalares. Cuando hablo de escalares, lo escribo de esta manera. El módulo de la fuerza 1 es igual al módulo de la fuerza 2 y lo calculo con esta expresión que recién presentamos. Lo mismo ocurre acá. Si las cargas tienen distinto signo, la carga negativa va a tender a acercarse a la carga positiva y la positiva va a tender a acercarse a la negativa. Las cargas de signo contrario se atraen. Y en cuanto a qué tienen en común estas dos fuerzas, otra vez tienen el módulo en común, la dirección, pero tienen otra vez sentidos opuestos. Me olvidé de decirles que aquí da lo mismo que las cargas sean las dos positivas
a que sean las dos negativas. Siempre que las cargas sean iguales, van a aparecer fuerzas que tienden a alejarlas unas de otras. Es decir, las cargas del mismo signo, ya sean las dos positivas o las dos negativas, se repelen. Y es precisamente esta la gran diferencia que hay entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas gravitatorias, porque las fuerzas gravitatorias siempre son atractivas. Veamos a qué llamamos aisladores y a qué llamamos conductores. Las sustancias se diferencian por la relativa libertad con la cual las cargas eléctricas pueden desplazarse a través de esa sustancia. Una sustancia en la cual las cargas pueden desplazarse con facilidad se llama conductor. Los metales son buenos conductores de la electricidad. Pensando en la vida cotidiana, nosotros sabemos que los cables que utilizamos en nuestras casas son de cobre. Si bien tienen un revestimiento plástico que sirve de aislante, dentro de ese revestimiento lo que hay generalmente son alambres muy finitos o varios de cobre. Es decir, estoy dando un ejemplo de un metal que es el cobre, que resulta un excelente conductor de la electricidad. Si en cambio la sustancia es tal que las cargas tienen poca movilidad, esa sustancia es un aislador o un dieléctrico. Y son ejemplos de aisladores o de aislantes el vidrio y la madera.